a desarrollar esa idea. Entonces ahora yo quisiera desarrollar la adquisición de la propiedad por usucapión. Otra que en teoría de realidad la usucapión es un modo extraordinario de adquirir la propiedad. Por tanto, debería ser un modo excepcional. Sin embargo, en nuestro medio se lo utiliza bastante. Y a veces, no solo para determinar la adquisición de la propiedad, sino en muchos casos para regularizarla. Y ahí entonces tendríamos una primera cuestionante de cómo se la utiliza en la práctica y cómo se ha pensado, por lo menos desde el ámbito meramente teórico-normativo, digamos, ¿no? Entonces, la usucapión es nuestro tema de hoy día, ¿no? Usucapión. Uno agarra el 110 y dice entonces, la propiedad se adquiere por, enumera, y entre ellos hace referencia a la usucapión. Lo primero que deberíamos tratar de ver, preguntarnos es naturaleza jurídica para ver el fundamento. El fundamento de esta institución, ¿no? El fundamento. ¿Cuál es el motivo por el cual la ley quiebra el principio? Porque siempre hemos dicho que entre el poseedor y el propietario, la ley va a amparar siempre que tiene el derecho. De eso habíamos hablado, ¿no es cierto? Entre el poseedor que tiene el hecho y el propietario que tiene el derecho, la ley va a preferir al propietario. Buenas noches. Digamos, también hemos hecho la afirmación de que el poseedor es normalmente el propietario. Y el propietario también es el ¿qué? El poseedor. Ambos elementos están vinculados. Excepcionalmente, esto podría estar dividido. Es el caso que a nosotros ahora nos compete estudiar. Y en el caso en que estuviera dividido, la ley va a preferir siempre al propietario. Esa es la regla. Pero con la usucapión quiebra este principio. Porque con la usucapión lo que hace es privarle de la propiedad al titular del derecho y transferir la propiedad ¿a quién? Al poseedor. O sea, lo que la ley busca, en el fondo, es que posesión y propiedad estén siempre conjuntos. O sea, quien tiene el derecho debe tener también ¿qué? El hecho, la posesión. Porque también no puede ejercer el derecho si no es poseedor. Porque la posesión es el elemento fáctico que va a permitir precisamente lo que uno lee en el artículo 105. Usar, gozar y disponer. ¿Cómo yo podría tener ese, como dice la propiedad, el poder de usar, gozar y disponer si no tengo previamente ¿qué? La posesión? Entonces la ley siempre va a tratar de unificar. En caso de que estuviera dividido, transferir la posesión al que tiene el derecho a la posesión. ¿Ah? Por el contrario, en el caso de la usucapión, vuelve a unir, pero ya no lo une en cabeza del propietario, une en cabeza de quién? Del poseedor. O sea, no es que le priva la posesión al poseedor para transferirla al propietario, sino que le priva del derecho al titular de la propiedad para transferir ese derecho ¿a quién? Al poseedor. Ese es el cambio. Quiebra la regla. Y si quiebra la regla, deberíamos tener el fundamento. ¿Cuál es el fundamento central de la usucapión? ¿No? Creo que se pueden manejar dos fundamentos. Habría que hacer el análisis de ellos. Ver cuál de ellos es el más importante o cuál de ellos tiene mayor incidencia. El primer fundamento que se da es en el sentido negativo, si se quiere. Sanciona al propietario. En base al principio, si se quiere, del artículo 106, que determina la naturaleza de la propiedad, va a entenderse, dice, la propiedad debe cumplir una función social. La propiedad debe. No es una opción. El propietario no es que si quiere, hace cumplir la función. No, debe hacerlo. Y si no lo hace, la pregunta es, vamos a hacer un análisis. ¿Qué pasa si yo no cumplo la función social? Ahora, vamos al artículo 106. Leamos. Función social de la propiedad. La propiedad debe cumplir una función social. Ya. Y el artículo 107, o ¿expropiación dice? En 108. 8, es 108, expropiación.
La expropiación solo procede con pago de una justa y previa indemnización en los siguientes casos. 1. Por causa de utilidad pública. 2. Cuando la propiedad no cumpla una función social. Parágrafo segundo. La utilidad pública y el incumplimiento de la función social se califican con arreglo a las leyes especiales, las mismas que regulan las condiciones y el procedimiento para la expropiación. Número 3. Si el bien expropiado por causa de utilidad pública no se destina al objeto que motivó la expropiación, el propietario o sus causalientes pueden retraerlo, devolviendo la indemnización recibida. Los detrimentos se compensarán previa evaluación pericial. Ya. A ver, se podría haber hecho también algún análisis de esta figura de la expropiación, que claro, no es una figura técnicamente dentro de la órbita del derecho civil, es una norma más de corte administrativo, y de hecho ahí es el funcionamiento. Pero la expropiación encuadra dentro de lo que ustedes vieron cuando estudiaban el pregrado, las restricciones a la propiedad, ¿de acuerdo? Restricciones a la propiedad, y había dos tipos de restricciones a la propiedad. Restricciones en interés recíproco de los vecinos, esa era una, y las restricciones en interés social, si se quiere, en orden público, genéricas, dos grandes. O sea, ¿cómo convivo con mis vecinos? Y ahí ustedes han debido ver sobre todo, ¿no es cierto?, luces, pistas, divisiones, esas cosas, ¿no? Y todo el régimen de la medianería. Pero había otras restricciones que son restricciones de orden público, donde las que regula el Código Civil son tres: abuso del derecho, expropiación, y el tercero está referido a la cláusula de inajenabilidad. No me acuerdo cómo lo llama el código, ¿ves? Cláusula de inajenabilidad. Pero el código es... No creo. Ya, los años no vienen solos, dicen, ¿cierto? No, eso voy a buscar. 109. Miren, hay tres restricciones de orden público que regula el código: abuso del derecho del 107, expropiación del 108 y prohibición de enajenar del 109. En realidad esa llamada cláusula de inenajenabilidad, ¿no? A ver, dice el 109: las prohibiciones legales de enajenar se rigen por las leyes que establecen. Las prohibiciones voluntarias solo se admiten cuando son temporales y están justificadas por un interés legítimo y serio. Otra vez la redacción tal vez no es la mejor, ¿no? Pero si uno lee el 109, ¿qué le está diciendo en el fondo? A ver, ¿qué me lo explica? ¿Qué le dice ese artículo? ¿No? Habla de dos tipos, excepción, posición, caso, ¿no? Legal, para enajenar los bienes que son los bienes públicos. No tanto. A ver, vuelvan a leer, léelo a ver el artículo. La propiedad se adquiere, las provisiones legales de enajenar se rigen por las leyes que las establecen. Bien, las prohibiciones, ¿no?, legales para la enajenación se rigen por las leyes que le establecen. Las provisiones voluntarias solo se rigen cuando son temporales, están justificadas por interés legítimo y serio. La redacción es confusa en el sentido de que las prohibiciones de enajenar están prohibidas. Eso es lo que dice el artículo. Valga la redundancia. Por eso se la llama cláusula de inenajenabilidad. O sea, ¿puedo yo insertar en un contrato una cláusula por la cual determino que el comprador no puede transferir? Sí. O sea, en otra palabra, te vendo mi casa y te la voy a vender a un buen precio, pero vos no puedes venderla. Pues de otra manera, te regalo mi casa, te hago una dotación, pero vos no puedes venderla. ¿Eso está permitido? Y la respuesta es no. No está permitido. La cláusula de inenajenabilidad está prohibida. O sea, así debería haber empezado el artículo, claramente.
¿Por qué se prohíbe esa cláusula? Porque afecta la función social de la propiedad, en el sentido de que evita que el bien circule en la sociedad, afecta la circulación de riqueza. Porque a ver, ¿qué me sirve a mí tener una casa que me ha dejado mi abuelo, hermosa, pero no la puedo vender? Y por ahí necesito invertir, ¿no es cierto? Y entonces se convierte en una carga para mí, porque yo tengo que mantenerla, pero no puedo tal vez obtener utilidades respecto de ella. Y a la sociedad, porque ese bien, al sacarlo del comercio, porque eso es casi, ¿no? Ese bien no circula y eso paraliza el riqueza. Bueno, entonces, el usufructo no es una restricción al derecho propietario, ¿cierto? no, de hecho, no es una restricción. Efectivamente, lo que pasa en el usufructo es que yo transfiero parte de mis facultades. Yo me quedo con la nuda propiedad, o sea, el derecho de disposición, y le transfiero a otro el uso y el goce. Pero el bien está todavía dentro del circuito económico, porque finalmente yo puedo vender. El usufructuario tiene derecho de disposición. Entonces, yo puedo vender mi casa. Pero si el usufructuario no renuncia, no la puede vender. ¿Qué? Nadie te va a comprar sin el usufructo. No crea, bueno, en teoría, si yo adquiero la propiedad, lo que estoy buscando es uso y goce del bien. Pero no quitaría que, por ejemplo, yo compro una casa que está bajo el usufructo, en la perspectiva de que evidentemente lo voy a comprar más barato. Si no tengo el derecho de uso y goce, te voy a decir, vale, ¿cuánto va tu casa? 50.000. Te pago 20.000. Esperando esos 30.000, tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de recuperarlo en el tiempo que quede de este usufructo y que es por vida, digamos. Hace su cálculo matemático, finalmente, ¿no? ¿Cuánto va a vivir, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ahí. Pero no lo saca del comercio, eso voy. No lo sacan del comercio. Esto sí. Y por eso la cláusula de inenajenabilidad está prohibida. Está prohibida. La redacción no es. Sin embargo, viene la excepción. Por eso la prohibición es: no puedo establecer cláusula de inenajenabilidad porque afecta la función de la propiedad. Pero, dice, puedo aceptar esa cláusula solo cuando concurren dos requisitos. Primero es temporal y segundo es interés legítimo y serio. Eso es lo que dice. O sea, la cláusula de inenajenabilidad procede cuando es temporal. ¿Cuánto tiempo? No lo dice, porque está vinculada al interés legítimo y serio. Al interés legítimo y serio, autorizado por ley y que merezca protección jurídica. Por ejemplo, doctor, hay un caso de FOMI, por ejemplo, que dan vivienda social, las personas le daban el derecho propietario, pero hay una cláusula de no dejar de 30 años. Utiliza entonces esta cláusula. Claro. Lo que pasa es que ahí el interés ciudadano, si el Estado hace viviendas sociales, lo que está buscando es otorgarle un techo a una familia que se entiende que es de escasos recursos. Y la función entonces es precisamente que esa familia tenga un lugar donde habitar él y sus hijos. Y que por ahí el padre o los padres, por la mala administración de su patrimonio, tal vez quieran después voy a vender y queda esa familia. Entonces, establece la restricción. Es eso, para mí, un ejemplo muy claro de un interés legítimo y serio. ¿Qué sé yo? Le digo a mi sobrino que va a venir a estudiar a Tarija y que yo vivo en Bermejo, le digo, te voy a comprar un departamento en La Paz, en Tarija, para que estudies. Pero no lo puedes vender. Te voy a arreglar un departamento en Tarija, pero no te lo vas a vender hasta que te recibas de abogado. Hay una cláusula de inenajenabilidad que es temporal y es seria. Porque ¿por qué establezco esta restricción? Tal vez mi sobrino, porque es joven, porque no sé qué. Si yo no pongo esta cláusula, ¿qué puede pasar? Vende el departamento, se dedica a la Dolce Vita y no quiere su profesión. Entonces, en lugar de haberlo beneficiado, le he perjudicado al chango, porque le he dado el instrumento, digamos, de dedicarse a otra cosa. Entonces, en ese caso, solo para esos casos funciona la cláusula de inenajenabilidad. Después está técnicamente prohibido. Pero, a ver, la idea de la realidad estaba haciéndose del otro lado, ¿no? Entonces decíamos, hay restricciones en el interés público, que son las que acabo de no son las únicas. En realidad las restricciones de interés público, ¿dónde están reguladas? Si es de interés público, porque no están en el Código Civil, se dan cuenta que les acabo de nombrar.
¿Las restricciones dónde están? ¿O qué norma será la que regule estas restricciones? Si son de interés público, ¿Constitución política de Estado? no, antes, más, no solo la Constitución, ya la norma operativa. En el derecho administrativo, y dentro del derecho administrativo, específicamente el derecho municipal, son las alcaldías las que regulan esto. Las alcaldías que le dice a usted, no puede construir más de 10 pisos. ¿Por qué no puede construir más de 10 pisos? Si no, porque aquí hay interés público, porque no queremos hacinamiento, que queremos que la... Usted tiene que tener distancia de 3 metros, no sé qué, porque no sé cuánto, porque eso evita el ruido y una mejor convivencia, mejor no sé. La alcaldía pone. Usted no puede sacar, en La Paz, digamos, no puede sacar su auto determinado día, porque estamos evitando que la contaminación, el ruido y no sé qué. Hay miles de restricciones, cada vez son más. La verdad es que estamos avanzando a una mayor regulación porque también la sociedad más compleja exige una mayor regulación. Con la protección del patrimonio. También. Restringen, por ejemplo, no puedes... Usted no puede construir la casa, porque es patrimonio. no puede afectar. O sea, hay muchas restricciones en interés público. En ese caso el interés era cultural. Queremos mantener el casco viejo de la ciudad y en todos sus casos usted no puede tocar la fachada, tal vez hacia adentro le van a permitir hacer algún tipo de modificación. Entonces ahí tenemos varias restricciones, ¿no es cierto? Entonces no es el Código Civil el llamado a estas restricciones, no es. Esta es la norma administrativa, pero históricamente han quedado estas tres, ¿no? La expropiación, el abuso del derecho y por supuesto la cláusula de inherencia. Doctora. No, le decía, como usted hablaba de la alcaldía, también hay una normativa que tiene que respetar, no se tiene que construir como uno quiera, para el tema de la luz, para el tema de la servidumbre de vista, del vecino, etc. Hay una normativa que tiene el municipio, todos los planos tienen que estar aprobados conforme. No, y si no, no lo van a permitir, y si no, usted su construcción será clandestina, y si no, lo van a multar. Al final dice uno, si hay tantas restricciones, ¿qué hago? Bueno, si no le gusta vivir en una sociedad, entre comillas, organizada, siempre le queda la opción del campo, digamos. O sea, si no quiere tantas restricciones, ¿no? Porque hace a la convivencia. Pero bueno, mi idea no era tanto ir por este lado, iba para el otro. Decíamos, estábamos hablando de los subcapítulos del fundamento, artículo 106, la propiedad del cumplido de función social. ¿Qué pasa si no cumple la función social? Expropiación. Una de las causales de expropiación del Código Civil, ¿qué dice? Recién acabamos de leer. Hay dos causales por las que funciona la expropiación. Utilidad o necesidad pública y no cumplimiento de función social. El Código dice no cumplimiento de función social. Artículo 108. Sin embargo, y ahí vamos a hacer un análisis ahora de la Constitución Política del Estado. A ver, ¿alguien tiene la Constitución o que tiene todavía la computadora? Pueden buscar la Constitución Política del Estado. Cuando regula la propiedad, 26. No, más de los 50. Donde empieza a regular la propiedad es 56. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva siempre que se cumpla. Hasta ahí más o menos que repite y hay coherencia con el código. Dice, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual, que es la que regula el Código Civil, o colectiva, que son las que regulan normas especiales. Sobre todo está haciendo referencia a la propiedad indígena, digamos, ¿no? Que es un régimen distinto. Siempre que cumpla, ¿qué dice? La función social. Vuelve a... Sigamos. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Ya. Ahí podríamos hablar, otra vez, función social, puede ser la restricción del abuso del derecho. Si se garantiza. Miren este término. Quiere decir que yo te voy a proteger tu propiedad en tanto en cuanto vos, con ella, insertes el bien, cumplas con la función social, etc. Artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública calificada conforme con la ley previa indemnización. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. Ya. ¿Qué ha cambiado el artículo 57? ¿Qué diferencia encuentran entre el 57 y el 108?
acabas de leer. Entre el 57 de la Constitución y el 108 del Código Civil. Diferencias sustantivas, digamos, no solo de dirección. A ver. No establece como causal la falta de función social. Elimina la Constitución política del Estado, elimina como causal de expropiación el no cumplimiento de la función social. Y ahora, solo deja ¿qué? Utilidad pública. Ahora la pregunta es entonces, yo no cumplo con la función social y en materia de inmuebles, ¿qué dice? Ahí abajito decía, La propiedad urbana no está sujeta a la reversión. no está sujeto a reversión, porque eso es un sistema agrario, eso se aclaró. Entonces, mire, ¿qué pasa si yo no cumplo con la función social? Hoy día tengo, hablando de bienes urbanos, ¿no es cierto? Bienes urbanos, ¿no? Tengo una propiedad de 2000 metros y la tengo botada ahí. Entre comillas, la tengo de engorde, como dicen, ¿no es cierto? Para vaquilla, pero la tengo de engorde. Y la gente necesita. ¿Me pueden qué hace? Si dice el Estado, la norma dice, la propiedad debe cumplir una función social, debe. Y después dice, va a garantizar la protección de la propiedad, se cumple con esa función social. Pero entonces ahora, yo no cumplo con la función social. ¿Qué me va a hacer el Estado? Antes decía, me podía expropiar. Era una causal. Usted no está cumpliendo con la función social, le voy a expropiar. Esta constitución que supuestamente era Más protectivo. más protectiva, más protectiva, más social, más no sé qué, más no sé cuánto, termina siendo más liberal. Y yo le he dicho, alguna vez siempre en los momentos le digo, estudien, vean. ¿No? Una cosa es el discurso político y otra es la práctica. Este código es más protectivo, ¿no?, que la constitución actual, que supuestamente es una gran constitución de protección, de social y todo lo demás. Porque al haber eliminado, y esa eliminación no fue un error de dedo, cuidado, ahí hubo una visión ideológica. O sea, una visión de entender de que estas personas que compran terrenos solamente para el inmueble, siempre ha sido visto de manera negativa eso. Porque es, entre comillas, obtener riqueza sin inversión mayor. Solamente el voto y espero 10 años que después ya la alcaldía pavimenta, que la gente se va, ¿no es cierto? Y cuando ya está, ¿no?, lo vendo y obtengo una utilidad sin un mayor esfuerzo. ¿No? Sin un mayor esfuerzo. Es decir, eso, ¿no?, en principio tenía por lo menos una visión negativa. Hoy ya no lo puedo hacer. Doctor, el concepto de función social concreto. Bueno, siempre se ha dicho que el concepto de función social lo tomamos de Luis, ¿no? Entonces, para entender la función social, por lo menos como defendía el código que sigue la ley italiana, es Luis. Todavía hay que leer a Luis, digamos, porque hay varios conceptos de función social. Yo si le digo que dice, o que entiendo que dice Luis, básicamente él va a entender que el propietario es un administrador de los bienes. Y como administrador tiene que darle una utilidad a la sociedad. De lo contrario, o sea, la idea era, usted es un mero administrador y está llamado a darle la mayor utilidad a ese bien en beneficio de la sociedad. Y en el momento en que usted no obtiene ese beneficio, yo puedo dárselo a otra para que esa otra persona que administre esta visión bien social, en el sentido del socialismo, digamos, ¿no? No llega al comunismo, o sea, no llega a la visión marxista de privación de la propiedad, pero tiene la visión de la propiedad un derecho muy restringido. Entonces, si usted no le da esa funcionalidad, no beneficia, le voy a dar otro. Si es un mal administrador, buscaré otro que administre mejor. Esa es más o menos la idea, el principio de Luis, ¿no? Entonces, ¿qué es la función social? Es que la propiedad no solo está llamada a cumplir y a satisfacer necesidades propias, sino que debe satisfacer necesidades sociales. O sea, eso tiene una cierta lógica, ¿no? O sea, porque en el fondo debemos preguntarnos, ¿por qué la ley permite que una persona haga un uso exclusivo de un bien? Bueno, eso no hemos hablado nosotros. Yo me entré directamente al tema de la adquisición de la propiedad por efecto del contrato, no
entramos a hacer un análisis de la propiedad, los ATPs, para evitar, digamos, tal vez ahorrar un poco de tiempo, digamos, ¿no? Pero si uno analiza el fundamento del derecho propietario, porque hablando de la propiedad individual, que es la que regula el Código Civil, la pregunta es, ¿por qué la ley permite que una persona haga un uso exclusivo de un bien y prive de ese uso a otros? ¿Por qué una persona puede tener una casa de 5 habitaciones y vivir sola? Y otra persona tener un grupo familiar de 5 y vive en un cuarto. Y lo protege a esta persona que solamente vive solito en su casa, digamos, en 4 habitaciones. ¿Cuál es el fundamento? ¿A qué se debe? Porque no parece lógico, ¿no? Es decir, uno analizaría sin otra connotación, dice, ¿qué pasa con nuestra ley? ¿Está protegiendo entre comillas al rico? ¿Dónde está el fundamento de ello? ¿Cuál es el fundamento de la propiedad privada? Gran discusión, porque la mayoría de los conflictos hasta ahora los tenemos básicamente por la apropiación de la propiedad privada. O sea, ¿quién tiene el derecho propietario sobre todo los bienes, la tierra, por un lado, y el capital, por el otro? Ese es el motivo mayoritario de los conflictos. Hay que un problema a veces de corte racial, que las hay también, ¿no? Los hay. Un problema de corte religioso, que también los hay. Hay países, ¿no es cierto?, que se han desangrado por problemas de guerras religiosas, ¿no? Otros lo han hecho por problemas raciales. Pero la mayoría de las sociedades, esos no son factores de mayores conflictos. Cuidado, no digo que no lo existen. El conflicto es quién tiene la propiedad, quién tiene el derecho de uso exclusivo de los bienes inmuebles y del capital. La respuesta que nuestro código da es fundamento de la propiedad en la función social. Si ustedes ven las encíclicas católicas, el fundamento de la propiedad es el trabajo. Y ven todo desde la Rerum Novarum, digamos, el Pacem in Terram, encíclicas ya bastante antiguas, ¿no? El fundamento precisamente está en el trabajo. O sea, se justifica la propiedad solo por el trabajo. De ahí lo que el otro día también les decía, en materia sucesoria, digamos. ¿Por qué pensar que nuestros hijos tienen derecho a nuestro patrimonio, digamos? Si ellos quieren que trabajen y que obtengan su patrimonio con su propio trabajo. ¿No? Son posibles doctrinas. El mundo anglosajón, por ejemplo, no discute esto. No discute. Pero ellos tienen un principio de equidad, se llama. ¿Cuál es el fundamento de la equidad? Y la equidad es la contribución a la sociedad. Los gringos hacen un análisis inverso al nuestro, al mundo latino, al mundo del sistema romano, no estoy diciendo al mundo de América Latina. A los europeos continentales les encantó discutir la parte teórica de la propiedad, no hay fundamentos. A los anglosajones les fue más adecuado ir por la práctica y optaron por el sistema impositivo. ¿Cómo es esto? El sistema anglosajón no le dice cuántas propiedades debe tener, no le dice que debe cumplir las funciones sociales, le dice que haga lo que se le antoje con su terreno, tírelo, botá, quémelo, problema, pero le va a pagar impuestos. Listo. Y si usted tiene una casa, tiene que pagar un impuesto muy alto. Si tiene 10, o es muy rico para poder solventar eso, ¿no es cierto? Y si lo es, probablemente también, si ha tenido ese dinero, es probable que él sepa cómo mejor administrarlo y no va a estar desgastando su patrimonio con el impuesto de los sobrevivientes que no utiliza. ¿Entiendes? Es importante. Le cobra impuestos y cuidado que no vaya a pagar impuestos en Estados Unidos. O sea, le puedo permitir todo, menos no pagar impuestos. ¿No? Eso es imperdonable. Entonces, pues, el sistema funciona. Haga lo que quiera. Nosotros, en el mundo latino, hemos teorizado sobre ello. Hemos dicho, sí, debe contribuir, cumplir la función social, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero en la práctica no hemos hecho nada. Por ejemplo, en materia, ¿por qué una persona puede tener un inmueble de grandes dimensiones en plena ciudad sin hacer nada con ese inmueble? Porque los impuestos son muy bajos. Y entonces le conviene pagar algo de impuestos, seguir creciendo
años lo vende, pero con un gran negocio. En Estados Unidos probablemente eso no hubiera sucedido, porque el impuesto es tan alto que tendría que darle una función, o sea, que o lo alquilo, o construyo, o invierto, o lo vendo, porque si no, los impuestos lo van a comer. Pueden existir los mejores, ¿no es cierto? En la práctica parecería que el Tribunal de Salón evitó estas discusiones y dijo, paguemos, ¿no? Vamos al campo. ¿Cuánto se paga impuesto en el campo? Por la tierra. Ni un boliviano por hectárea, dependiendo de dónde esté, digamos, ¿no? O sea, así por tener, pues, 50.000 hectáreas, digamos, 50.000, no tengo problema, digamos. Si no me cuesta demasiado y tengo alguna cosita esperando que mejore, que se eleve el precio, bueno. Pero bueno, son distintas. El nuestro ha quedado endeble, porque si 106 establecía la función social y la sanción era la expropiación, hoy la Constitución la elimina. Doctor, ¿y usted se llamó el Código Civil cómo han tomado? ¿Han adecuado lo que es la Constitución política? En el tema de la función social se mantiene, porque es un tema, si se ve desde el punto de vista teórico, creo que es el más adecuado, ¿no? En el caso de la Constitución sí, porque, a ver, nosotros no podemos modificar la Constitución, es la norma madre. Pero si usted quiere volver, tiene que modificar la Constitución, no modificar el código, digamos, o sea, es al revés. Los códigos no, las leyes no modifican la Constitución, cuando en nuestra práctica a veces se hace, pero no es la idea, digamos, ¿no? Yo siempre soy partidario en el sistema como estaba, aunque sea lo teórico, pero por lo menos hay una amenaza. Ahora, también venían y decían, usted tiene los 1000 metros y no cumple la función social. ¿Qué es cumplir la función social? Insertar el cliente, contribuye. Yo pago impuestos, te decía. Yo pago impuestos, digo, por tanto, cumplo con la sociedad. Que los impuestos sean bajos no es que mi atribución, ¿no? El Estado es el que incumple, ¿no es cierto? Entonces, ahí también podría tener un problema de decir, voy a expropiar, ¿no? Era más discutible. Ahora ya directamente no se puede hacer. ¿No? Nunca puede encontrar la diferencia entre necesidad y utilidad. Hay una norma departamental que nos tenemos para el tema de expropiación y más hace referencia a otros términos y yo no logro hasta ahora encontrar la diferencia. A ver, si usted se fija, la Constitución habla de necesidad y utilidad, pero el artículo 108 ¿de qué habla? Utilidad, dice. Si mal no recuerdo, solamente dice utilidad pública, ¿no? Si yo no encuentro alguna diferencia es en el sentido positivo y negativo nada más. O sea, utilidad, aquello que beneficia, que le da una plusvalía a la sociedad, ¿no? Y necesidad, al contrario, está vinculado a aquello que la sociedad requiere y carece de manera inmediata, digamos. Pero al fondo, al cabo, por eso es necesario hacer esta una visión más teórica que normativa, porque ¿cuándo debería aplicarse la expropiación? Cuando la sociedad requiere el bien, para satisfacer, ¿no? Una necesidad social. Quiero hacer un camino, quiero hacer un hospital, quiero hacer una escuela. Si tratamos de bienes inmuebles, pero cuidado que no solo se puede expropiar el bien inmueble, se puede expropiar en principio todos los bienes, ¿no? Qué sé yo, descubren una, que se llama, en Brasil está el caso para el tratamiento de la SIDA, ¿no es cierto? Que hay un tratamiento que se hace desde hace varios años que no cura, pero mantiene, si se quiere, que no avance la enfermedad, ¿no? Y era un tratamiento caro, entonces expropiado bajo la utilidad pública, al principio de necesidad de utilidad pública, y el Estado empezó a fabricar, ¿no es cierto?, la pastilla, el tratamiento para darle de manera gratuita a aquellas personas que padecen de esta enfermedad. O sea, en principio se puede expropiar, lo que hay que justificar es la utilidad que sea pública, ¿no? Es complejo, pero no vamos a entrar a ver ello, ¿no? En la expropiación creo que el mayor problema que se tiene en la expropiación es la cuantificación de la indemnización. El justo precio, ¿no? ¿Qué es el justo precio? Valor de mercado, tratado de inmueble, ¿no? El valor catastral
el valor del mercado, porque efectivamente yo como propietario voy a aumentar el valor catastral, porque siempre el valor catastral es menor. Y como Estado, me voy a, mejor dicho, yo voy a querer que me paguen el valor del mercado, porque a mí me conviene que me paguen, y al Estado le va a convenir pagar el valor catastral, porque siempre es menor. Y recuerden que es una declaración jurada, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay otras discusiones, digamos, ¿no? Pero bueno, no era, por ahí lo íbamos, pero ahí desvió un poco. Volvamos. Entonces, estábamos en la función, en el fundamento de la usucapión por el medio bien. Entonces decíamos, si la propiedad debe cumplir una función social, y si la sanción al no cumplimiento de la función social en principio era la expropiación y ahora ha quedado un poco abierto, lo que interesaba era esto. Entonces un fundamento decía que si el propietario no cumple con la función social, es negligente en la protección de su derecho, y es otra persona la que está dando esa finalidad, en principio entonces, en la lógica de la protección de la propiedad, la ley debía de dejar de proteger ¿a quién? Al propietario, y darle el derecho ¿a quién? A quien cumple con la función social. En la redacción que decíamos, ¿no es cierto?, la protección de la propiedad va a estar en tanto en cuanto usted cumpla con la función social. Usted no cumplió con la función social, ¿por qué? Porque otro es el poseedor. Porque la posesión, ¿qué era? El poder de hecho que permite a una persona usar y gozar. El poder de hecho que determina que una persona cree ser propietario. O quiere, no importa. Cree es el de buena fe, quiere es el de mala fe. Cree o quiere ser titular, ejerce el elemento fáctico. Y entonces la ley dice, a este señor le da un tiempo para que reclame. No lo hace en ese tiempo, en vistas a la protección de la función social, le voy a consolidar al poseedor la propiedad. Ese es el argumento, si se quiere, moderno, que se tiene respecto de la usucapión. ¿Por qué la ley entonces prefiere a quién? ¿Al poseedor? Porque él cumple con la función social. ¿Y el propietario es qué? Negligente. Y normas sobre eso tenemos abundantes en nuestro código. La necesidad del cumplimiento de la función social. O sea, si quiere es una sanción al propietario negligente. Y entre comillas, ¿qué es? Un premio. ¿A quién? Al poseedor que inserta el bien al circuito económico, cumple con la función social. Ese es el argumento moderno. Pero ese argumento no lo utilizaban los romanos. Para los romanos, para el sistema romano, el argumento era otro. Que para mí me parece un mejor argumento en el sentido jurídico del término. El otro tiene total validez, cuidado, porque estamos hablando de la función social, del incumplimiento, de la posesión, de la iniciación de la riqueza. Está bien. Pero el sistema romano era más un sistema de un análisis político. No sé si hablamos de esto, me avisan o me dicen. Y por ahí lo hablamos y por ahí me olvido. La concatenación de los derechos. Ayer hablábamos, cuando veíamos el tema de derecho registral, ¿no es cierto? La concatenación de los derechos. Ahí hay un principio, el principio de, a ver si me acuerdo, tracto sucesivo. En materia registral, hablando del registro de bienes inmuebles, el principio de tracto sucesivo en relación a que si yo figuro como propietario, yo solo puedo transferir y el otro, entonces, el otro al otro, o sea, tiene que haber una concatenación. Yo les pregunto, imaginemos que A le vende a B, B le vende a C, C le vende a D y D le vende a E en distintos momentos. Transferencia. Ustedes se encuentran con E. Ustedes, imaginen que ustedes son E y tienen un bien inmueble. Yo lo que quiero saber es, ¿cómo estoy seguro de que es el propietario? Que E es el propietario. Cuando ustedes concurren, una persona concurre con ustedes y le dice, voy a comprar un terreno. Por el tracto sucesivo del inmueble. ¿Qué tendría que hacer? Tradición del inmueble. Ya, usted
tu certificado, no sé, tritañal, no sé. Va pidiendo la concatenación. Perfecto. Ayer hablamos que también verificaría la posesión. Bueno, hay varias perspectivas. Imagínate que yo veo el sistema. Y imaginemos que aquí hay un corte. Y aparece el señor Y que corta y él le vende a C. Y C le vende a D, D le vende a E. Efectivamente, ¿por qué vendía a Y? Bueno, puede haber un montón de cosas, digamos, hizo pasar por él, falsificó los documentos, no sé, lo que quiera. Hay un corte. ¿Qué pasaría entonces con C? ¿Qué sería, jurídicamente hablando? ¿Qué sería? Poseedor. Porque si él no era el propietario y adquiere de quien no es propietario, C sería poseedor. Y cuando C le vendía a D, ¿qué sería? No. C le vende a D, si C es poseedor, solo va a transferir ¿qué? La posesión. ¿Y qué sería E? Poseedor. Y así sucesivamente. Porque se cortó el nexo. Y entonces los romanos decían, para determinar si una persona es titular del derecho, habría que hacer la concatenación hasta el propietario original, lo cual es imposible hacer. O sea, ¿quién es el propietario de este colegio? Bueno, no el colegio, ¿no es cierto? ¿Esto? ¿Qué colegio era? Antoniano. ¿La sale? Antoniano. Antoniano. Ya. Pertenecía, me imagino, a alguna orden religiosa. Franciscano. ¿Franciscano? Ya. Los franciscanos, imaginemos, se lo han metido a la Universidad Católica. Si yo tuviera que, como abogado de la Universidad Católica, decirle, bueno, usted compró de los franciscanos. ¿Y los franciscanos de quién compraron? De él. ¿Y de ellos de quién compró? De él. Y de él. Y yo tendría que irme hasta dónde. Hablando del Estado boliviano, tendríamos que ir por lo menos a la República, a la Constitución de la República, para ver quién era, e incluso tal vez a algún título de orden de la colonia. Por ahí viene, ¿no es cierto?, que no sé, aquí le dejó el valle de, ¿qué se llama? El valle de... ¿Me fue el nombre? A ver ustedes, ¿cómo se llama? Se le dejó a, no sé, a un español. Ese título es válido, título original, porque podemos decir, no, pero entonces hay que ir al derecho indígena, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban aquí, digamos, ¿no es cierto?, antes que llegaran los españoles? Algún momento tengo que ir, pero tendría que llegar a ese nivel. Y si todo es concatenado, recién yo sería ¿qué? Propietario. Porque si alguien ha cortado en cualquier momento, en todos estos años de historia boliviana, digamos, yo ya no sería ¿qué? El propietario. Sería meramente poseedor. E imaginemos que entonces aparece algún descendiente de Bolívar y dice, ¿sabe qué? La República, en compensación a mis servicios, me ha dado el valle de Tarija a mi tatarabuelo Bolívar, y acá tengo el documento de la República. Por tanto, Tarija me pertenece. Y todo lo que vendieron, ¿qué hicieron? Son meros poseedores. Y entre la posesión y la propiedad, prima ¿qué? La propiedad. Así que todos se me van afuera, esto es mío. Los romanos dijeron, eso es imposible de darse. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Ah? Usucapión. Porque la usucapión me va a decir que yo tengo que probar la concatenación hasta un determinado tiempo. Fuera de eso ya no me interesa, porque en el caso de que yo hubiera adquirido de quien no era propietario, lo mismo podría adquirir la propiedad. ¿Por qué? Por usucapión. Por eso los romanos llamaban a la usucapión pacificadora del género humano. Y en realidad no es solo se aplica a la usucapión, se aplica en realidad a la prescripción. Pacificadora. Miren, no podemos estar peleando que venga el descendiente de Bolívar, el otro el descendiente de Sucre y no sé qué. Todo el tiempo dudando, quiero comprar este inmueble, pero no sabe hacer que alguien aparezca, que diga que... Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que averiguar cuando compro un inmueble? El tiempo máximo que me permite el usucapión. Que en tu caso, ¿cuánto es? Entre 10 años. Entonces, respecto de ello, si yo averiguo hasta esos 10 años, tranquilo, compro
porque yo podría sumar mi posesión a la posesión del poseedor, y si aparece otra persona y dice, señor, esa casa que usted compró es mía, y demuestra, yo le voy a excepcionar con la usucapión. Me da seguridad. Es una idea muy práctica en relación a una visión muy jurídica, fíjense. Entonces, los romanos no hablaban de la función social, tampoco era un premio, ¿no es cierto?, a poseer. No, no, no. Era una manera de darle seguridad al titular del derecho. ¿Verdad? Es un segundo argumento. ¿Cuál es el segundo argumento romano? Seguridad jurídica. Los romanos, que eran muy prácticos y que buscaban tener claridad. Entonces, dos fundamentos de los usucapiones: el fundamento moderno sobre la función social y la sanción a la propiedad negligente, y el fundamento romano de la seguridad jurídica para evitar la prueba improbable. Por eso se llama esta prueba obligar a una persona. Si no hubiera usucapión, por lo repente todos deberíamos hacer hasta propietario original, porque si se quiebra, estaríamos quebrados. O sea, en algún momento alguien vendría después de 40 años que estoy viviendo aquí, yo soy propietario, demuestra que era el propietario, no sé qué, que no sé cuánto, me sacaría del inmueble. No podría darse esa circunstancia de incertidumbre. Por eso los romanos llamaban esa prueba la prueba diabólica, ¿no? La prueba improbable, o sea, la prueba que no puedes conseguir, ¿no? Y eso se corta con la usucapión. Ahí está el fundamento. Entonces, cualquiera de los dos que quieran utilizar, hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Bien, hasta allí. Otro tema que tal vez hay que conversar sobre el usucapión. Bueno, vamos a entrar. Si sabemos que ese es el fundamento, entonces, ¿en qué consiste el usucapión? Y el artículo 134 y 150 nos dan los parámetros, si mal no recuerdo. A ver, 134, no lees, por favor. 134. Usucapión penal ordinario. Y en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad que adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a favor, poseyéndolo durante 5 años contados de la fecha en que el título fue inscrito. Ya. Y el 150, o sea, para completar la idea, Mueble sujeto a registro. Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un bien inmueble sujeto al registro, de alguien que no es su dueño, hace suyo el inmueble por usucapión, poseyéndolo durante 3 años, contados desde la fecha en que el título fue inscrito. ya, y agregaríamos al otro, posesión de mala fe, usucapión decenal, 149. 38. La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante 10 años. Si tomamos todo en cuenta todos esos artículos, lo primero que tenemos claro es que la usucapión es un modo de adquirir la propiedad. Cuidado, la usucapión no es un derecho real, sino es una forma, un modo, dentro de tantos que existen, dentro de los varios que existen, de adquirir la propiedad u otro derecho real. La usucapión es el modo que se utiliza para adquirir la propiedad u otro derecho real que se ejerce por la posesión, porque el requisito base de la usucapión es la posesión. Y entonces, a través de la usucapión, solo se pueden adquirir ¿qué? Los derechos reales que se ejercen por la posesión. 138, ¿no? Sí, adicional. Entonces, ¿qué tenemos? La usucapión es un modo, es una manera, es una forma determinada por la ley para que una persona adquiera la propiedad por la posesión y por el tiempo que la ley establece. Aquí tendríamos una primera consulta. La posesión, la usucapión es un modo de adquirir la propiedad. ¿Se pueden utilizar las figuras para regularizar la propiedad? En principio, la respuesta debiera ser no. No. Y mucho más como lo tenemos redactado nosotros, ¿no? Porque la redacción es bastante contundente
¿Y cómo lo plantea? El 134 dice, quien en virtud de un título idóneo, ya hemos dicho ayer que era título idóneo, era justo título, aquel título que era formalmente válido, pero que provenía de quien no era un titular del derecho. Quien en virtud de un título idóneo, para transferir la propiedad. Título idóneo para transferir, no cualquier título transfiere, o sea, está hablando de contratos con efectos reales. Adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, está clarito, cumple los usucapión a su favor, poseyéndola por el tiempo de 5 años. La posesión violenta, ¿dónde está? La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por la sola posesión continua durante 10 años. La propiedad de un bien inmueble se adquiere por la sola posesión. Y si soy poseedor, es que tengo el elemento fáctico, el hecho, pero no tengo ¿qué? El derecho. Ya habíamos hablado, el código está regulado en esta parte, la posesión como hecho y no la posesión como derecho. Ahí tenemos los dos elementos, entonces el análisis debería dar en ese sentido, que la usucapión es un modo de adquirir la propiedad, es un modo, es una manera. Si alguien adquiere la propiedad de quien es propietario, pero no regulariza por falta de documentos, la pregunta es si es valedero poder utilizar la usucapión. ¿No? Me voy a poner. Una persona compra del verdadero propietario y de acuerdo a 521 hemos dicho que el efecto era ¿qué? Contractual. Yo le compré a Juan la casa y era mi amigo. Por tanto, no hicimos documento. O hicimos un documento privado y después íbamos a hacer documento público, pero pasaron los años y no lo hice, se murió. Y después de pasar varios años, los herederos vienen ahora y me dicen, usted me tiene que dar esa casa porque es de mi padre. Y yo digo, pero yo la compré. No, nosotros no sabemos que le compró. ¿Dónde está el documento? Muéstrame el documento que mi papá lo vendió. No, es que fue un contrato verbal, yo le di $50.000. No, usted lo está tomando el pelo. Vean el problema. Técnicamente, él es propietario. ¿Efecto de qué? Del 121. ¿Puede él plantear usucapión? Pero pregunta. ¿Podría esta persona como medio de defensa plantear la usucapión a los fines de ir en contra de estos dos herederos que le están reclamando que devuelvan? ¿Me siguen con el ejemplo? ¿No? ¿Por qué sí o por qué no? Claro, está en la posesión, pero podría decirle, no, a ver, si usted ha hecho el contrato con este señor, vaya por la vía contractual, cumplimiento del contrato, cumplimiento de una de las obligaciones del contrato de compraventa, que es la obligación de escriturar. Listo. Pero es probable, o que el otro no quiera, o que no tenga elementos. Y en nuestro medio se ha dado muchísimo que se utiliza la usucapión. Tal es así, que ahí sí también en el proyecto de reforma se plantea, no me acuerdo ahora bien la redacción, pero la idea es la siguiente: la usucapión es un modo de adquirir la propiedad o de regularizarla. Es mucho menor porque, por ejemplo, el caso de la demanda de usucapión, los jueces aquí ponen muchas trabas al tema de usucapión. No sé si será también así en otros distritos como Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. Pero aquí le piden, el artículo es claro, en la decenal, dice, yo tendría que demostrar la posición solamente, ¿no es verdad? No le dice más nada, sin vicios, ¿no es verdad? Pero aquí le pide a uno documentos, informes de un lado, informes de otro lado, ¿no? No, yo con 2 o 3 meses de prueba como la testificar, la inspección judicial, ¿no es verdad? Y la pericial, digamos, también no se demuestre cuánto tiempo tiene una construcción, yo podría. Pero aquí lamentablemente los jueces piden, lo hace casi imposible, ¿ya? Y cuando uno, digamos, y es lógico, no puedo, o sea, yo no puedo presentar, por ejemplo, yo tengo un documento de compra-venta, por ejemplo, yo no puedo presentarlo como prueba.
Porque el juez me dice, no, vaya en la vía correspondiente para que el vendedor cumpla el contrato y le regularice el derecho propietario. Y ahora la reforma que ustedes hacen va más allá, va a regularizar el derecho propietario, me parece más interesante la figura. Miren, si ustedes lo ven en el anteproyecto, ¿y por qué la cambian? Algunos cambios vienen por esa lógica. Me dice, artículo 246, esto estoy leyendo el anteproyecto. La usucapión tiene por función hacer adquirir de modo originario, y aclara otro tema también, el derecho de propiedad u otro derecho real sobre un bien o derecho poseído, el él, o la regularización del mismo, ¿no? Claro, ¿a qué ha llevado esto? Cuando se discute, si uno discute en puridad, si se quiere la figura, en puridad, la usucapión siempre se lo ha visto como un modo de ¿qué? De adquirir la propiedad por la posesión, adquirir. O sea, yo no era propietario, era poseedor, pero me convierto en propietario por la usucapión y por la posesión y el tiempo que la ley determina, ¿no? Y si yo adquiero de verdad titular, lo que yo tendré que hacer, y no puedo registrarlo, tendré que ir a la vía civil correspondiente. Pero sin embargo, se ha visto por más útil poder utilizarla y abrir. Porque si usted hoy día tiene un contrato de compraventa, digamos un documento privado, y plantea su usucapión y utiliza el medio probatorio del contrato, lo más lógico es que el juez le va a decir, no, usted si quiere adquirir ya es propietario, vaya nomás y haga el reclamo a través de los centros de acciones contractuales correspondientes. Entonces, en ese caso, lo que menos tiene que hacer es mostrar el título. Solamente decir, soy poseedor, señor juez, de hace 20 años, y vivo de estos 20 años, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Yo tengo el documento y lo oculto, porque, digamos, es imposible regularizar con ese documento, no puedo hacerlo directamente. Entonces, pero por mala suerte yo lo registro en la alcaldía, le pago el impuesto a la alcaldía, y lo leo aquí. ¿Qué hace el juez? Pide informe a impuestos. El impuesto dice, sí, se tiene que registrar el documento, presente el documento, y usted va a decir, no puedo. Yo creía que O sea, andan buscando los jueces la forma de cómo rechazar a los usucapión. lo que pasa es que también hay que tener algo. La usucapión ha sido la figura más utilizada también para cometer despropósitos. Sí. ¿No? Cuando es el dicho popular que la usucapión es un usucapión, digamos, es una manera de robo. Así dice. O sea, también hay que reconocer. Y en los procesos de usucapión, donde se han dado tal vez los mayores abusos, por parte de los abogados en complicidad con los jueces. ¿Y cuál es el mayor abuso? Que no se formaba derecho posesorio, porque todos utilizan usucapión de senado. La quinquenal es difícil por el sistema de registro, el cómputo a partir del registro. ¿No? Y entonces se iba por la usucapión de senado. Y daba casos en que personas que estaban 1 o 2 años en un inmueble planteaban usucapión, ¿no es cierto? Y planteaban usucapión contra terceras personas que nada que ver. Porque la idea de la usucapión, ya entrando al aspecto positivo, o sea, mejor dicho, procesal, es que yo tendría que notificar a quién. Al propietario. Y el propietario no es el que ha vendido, porque si no fuera en principio, yo ya no tendría necesidad de usucapión. Entonces, Juan me vendió, pero el propietario es Marcelo, entonces tengo que notificar a Marcelo. ¿Y cómo sé que Marcelo es el propietario? En principio tendría que ver el registro. ¿Quién es el propietario del registro? Y si no figura el registro, tendría que plantear en última instancia a persona desconocida y finalmente notificar a la alcaldía para ver si por ahí ese inmueble no pertenece, ¿no es cierto?, al dominio público. Entonces, ¿qué es lo que se daba en la práctica? Que yo notificaba incluso al mismo vendedor. He visto procesos donde Juan me vendió, le notifico a Juan. Juan dice, sí, señor juez, este está poseyendo hace 20 años, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el juez decía, como ha confesado la parte demandada, dicto sentencia. ¿Cómo es? A confesión de parte, relevo de prueba, dictaba sentencia. Y en realidad ese señor no tenía nada que ver. Entonces el verdadero titular cuando llegaba y decían, en mi casa, no, yo la adquirí por usucapión, o sea, por supuesto el que hizo eso, inmediatamente le dice el inmueble. Y el que compró, vio el derecho real, y que logró insertar por usucapión, entró y al rato aparecía el propietario y dice, yo me fui de vacaciones
el tema de la enfermedad, 8 meses y ahora llego y le dicen que era un superviviente. ¿Dónde estamos? Serán también los abusos. Eso ha llevado a qué? A que se ponga mayor cuidado en el proceso de supervivencia y se los mire con mayor detenimiento por el abuso que se ha hecho. Entonces, cuando vos planteas esto, es verdad, también está en relación porque la figura no ha sido adecuadamente utilizada, ¿no? Lo cual no quita, también está la norma clara, digamos, ¿no? Dice, el señor juez, posesión, punto, yo soy poseedor. Y más a usted no le interesa la causa fuente porque no requiere título para ser poseedor. ¿Recuerda? El título es para ser poseedor de buena, nada más en tanto y en cuando no se demuestre que yo tengo una posesión viciosa, que ese es otro tema. Los vicios hay que probarlos, ¿no? Entonces, si yo tengo una posesión útil, debería poder plantear su opinión. E incluso hasta para regularizar. ¿Y dónde surgió la idea de regularización? Cuidado, no es un invento nuestro, por si acaso, ni es un tema. Muy pocas cosas uno podría decir que puede preguntar o puede determinar, digamos, ¿no? Esto surge ya de hace varios años en nuestro país y en otros, y se dio mucho en materia de sucesión hereditaria vinculado a cementerios, a los nichos. ¿Qué es lo que ocurriría en los nichos? Muere la persona, ¿no es cierto? Uno de los hijos, 5 hijos, uno se queda en el lugar y es el que aporta al nicho, ¿no es cierto? La manutención y todo lo demás. Y los otros herederos se van a otro lugar, se olvidaron, qué sé yo. Pasa el tiempo y está el nombre de los 5. Muere este señor que cuidaba y siguen sus propios herederos. Y ahí venía el problema de decir, ¿y ahora qué hacemos legalmente? Porque el tío está en Francia, el otro no sabemos dónde está, el otro no sé qué. ¿Cómo regularizo? ¿Cómo regularizo? Y ahí empezó la doctrina a entender que se podía utilizar la situación para regularizar ese derecho, para que aquel heredero que realmente se quedaba pudiera regularizar a través de los pagos de los impuestos y mostrar la posesión no vivía ahí, ¿no es cierto? O sea, porque la posesión es el poder político, ¿no? Y entonces mostraba todos esos elementos y le daba la propiedad, ¿qué? La propiedad total de los nichos a él. O sea, con el mausoleo, ¿no es cierto? Era una manera de regular, la única manera que podían encontrar. ¿Y se puede dar una ocupación de nicho? Campeón de nicho. La ley, ¿cómo hace? Permite. No vivo ahí. Permite. Pero permite solamente. Es interesante, ¿no? A ver. En alguna doctrina dijo, se puede usufructuir si es que usted no, si es que no hay cadáveres de terceros extraños a su familia. O sea, está vacío. Y usted ha pagado los impuestos, no sé qué, no sé cuánto. El nicho era de Juan, pero usted pagaba los impuestos, estaba vacío el nicho, y de pronto podría decir después de 20 años o 15 años que pagó impuestos, planteó su camino. Pero si hay cadáveres, no lo permitía. ¿Ya? En realidad, porque dice inmoral. Hay un principio de inmoralidad en el sentido de que el descuido, porque si no, entonces todo el mundo estaría a la expectativa de ir a los cementerios y ver cuál está vacío, descuidado. La gente que sus familiares se fueron y está el mausoleo bonito, usted sabe que el mausoleo es caro. Cuidado, no estar aquí, puede costar muchísimo dinero. Entonces, sé que tu sentido no ha vuelto más, se me olvidó de su familia, hace 50 años sentido. Me meto, saco el cadáver y después digo, no, yo he pagado y aparte de su familia. Hay un principio de inmoralidad, digamos, ¿no? Entonces, es muy raro. Pero ¿saben cómo funcionó? Precisamente para los familiares, para la regularización del derecho. Ya no es un tema de adquisición de la propiedad, es más un tema de regularización. Esa idea de regularización es la que después ha ido calando en otros ámbitos, y en el nuestro mucho más todavía, porque lamentablemente nuestro sistema es muy desorganizado, ¿no es cierto? Y esto, lo que vos planteas a veces, quiero regularizar y no puedo hacerlo porque me va a salir muy complejo lograr ello. Más si la persona ha muerto, ¿no es cierto? Los herederos no quieren, aparte de ver no sé dónde están, ¿no? Se me da tanto problema, ¿qué hago? Usucapión. ¿No? Pero en principio el usucapión, como lo está determinado en nuestro código, es simplemente un modo de ¿qué? De adquirir la propiedad. Es un modo de adquirir la propiedad.
y podría hacerlo de regularizar bajo estos parámetros, ¿no? Dos figuras. ¿Es un modo originario o es un modo derivado? Esa es otra discusión que tiene fuerte implicancia práctica. A ver, ¿cuáles son modos originarios y cuáles son modos derivados y cuál es la implicancia? Por eso en la redacción, miren, dice, el 246 del anteproyecto dice, la usucapión tiene por función hacer adquirir de modo originario, lo aclara, de modo originario, el derecho de propiedad u otro derecho de propiedad. Cuando uno tiene la posición originaria, o sea, yo entiendo, cuando yo tengo la posición del inmueble, vivo en él. Y derivado cuando, digamos, en el caso de los mausoleos, ¿no? Yo no vivo ahí, pero he hecho actos de posición con el qué, pagando los impuestos, pagando las mensualidades. En ese caso no va por ahí la distinción, porque lo que la ley refiere es posesión. Ya hemos dicho que posesión es un poder jurídico, no un poder fáctico, no necesariamente. O sea, cuidado, para que haya posesión tiene que haber corpus y animus, y tengo que tener el corpus en algún momento. Ese corpus, después yo lo mantengo solo animus con un poder de disposición. Esa es la teoría. Tal vez tampoco entré mucho a desarrollar cuando veíamos modo de adquirir la posesión. Pero cuando hablamos de la usucapión en modo originario, o derivado, que es la discusión, es la determinación si el derecho que ya adquiero, lo adquiero en su plenitud, como si yo fuera el primer titular. Y derivado es aquel donde yo adquiero ya un derecho que ya está configurado en otro y me lo transfiero. ¿Por qué esto es importante? Si vos me vendes un inmueble que está en usufructo, como decías hace rato, yo adquiero ¿qué? O sea, si alguien me vende a mí un inmueble que estaba dado en usufructo, La propiedad. yo como nuevo propietario adquiero el derecho grabado. ¿Por qué? Porque la compraventa determina una adquisición derivada. El 521 es una adquisición derivada, en el sentido que me transfiere lo que él tiene, con los gravames que pudiera tener, y las limitaciones y restricciones que pudiera tener. Imagino que hay una servidumbre, que, no sé, ya, perfecto, lo adquiero así. Pero si yo adquiero de modo original, entiendo entonces que para la ley yo soy el nuevo titular. No hay otro que me transfiera, en otras palabras. ¿Ah? Yo constituyo por mí mismo el derecho. Nace ahí el derecho. Entonces se preguntaron en la usucapión, ¿es originario o derivado? Porque, a ver, la respuesta es, si es originario y ese inmueble tiene gravámenes, se extingue con la usucapión. Si es derivado, los gravámenes persisten. Ese era el efecto jurídico distinto. O sea que si yo adquiero esta propiedad por usucapión y esta tenía un gravamen, si es originario, ese gravamen se extingue, ¿no? Y si es derivado, continúa. Entonces, ¿cómo se respondió a esta cuestión? Porque es una cuestión que tiene un efecto muy práctico, ¿no? En general se dijo así: si es usucapión decenal, es originaria. Si es usucapión quinquenal, es derivada. ¿Por qué? Porque en la usucapión decenal yo adquiero por la posesión misma. Si es la sola posesión, dice. A ver, vamos a leer el 138. La propiedad del inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante 10 años. O sea, yo poseo, no me importa cómo me poseo, mientras no sea vicio, digamos, o haya subsanado el vicio si fue viciosa, poseo y me convierto en propietario. Entonces nadie me llama, nadie me transfiere. Poseo porque poseo, decían los romanos. En ese caso, la posesión de la usucapión es originaria. ¿Sí? Elimina cualquier otro gravamen, la adquiero plenamente. Plena. Lo único, por supuesto, gravames por restricciones que no se eliminan son las determinadas por ley, ¿no? Pero después, todo lo demás. Pero si yo adquiero, lo planteo lo usucapión quinquenal, en principio en el quinquenal sí hay una derivación, aun cuando es una derivación de quién, de quien no es un propietario, pero hay una derivación, dice, ¿no? Entonces algunos dicen, en ese caso, como hay un título, ¿ah? Debería estar enmarcado en el título y entonces ya no es originaria, sino es derivada. La usucapión lo único que hace es subsanar el elemento del transferente, del no propietario, y me da a mí la propiedad. Esa es la discusión. Pero nosotros planteamos esto, dijimos, va a ser más complejo, vamos nomás a la posición mayoritaria y todo es
original. A veces son decisiones más de corte política, si se quiere, política legislativa en este caso, ¿no? Que otras, pero tiene sus consecuencias, vamos a repetir. No es un elemento meramente que teórico, ¿no? Saber si es originario o es derivado. Ya. Existe acaso un terreno urbano algo originario. ¿Cómo? Existe un terreno originario. No, originario aquí es en sentido de. No, claro, que un reto como un reto nubio, no es de nada, Claro. de nadie, ¿no? No. En principio, el res nullius solo se aplica a qué? A bienes muebles. No hay res nullius bienes inmuebles. Porque si uno se va a la ocupación, a ver, 120, por ahí de verdad, 140, de la ocupación. La ocupación parece que es muy 140 ordinaria, ¿no? mueble de nadie. Sí, ¿qué artículo es? 140, 140 a ver. mueble de nadie. A ver. La propiedad de los muebles que no pertenecen a nadie se adquiere por la ocupación. ¿Y qué es la ocupación? Es posesión. O sea que yo me convierto en propietario por la posesión de los bienes res nullius sobre el límite. Pero en eso es solamente bienes que muebles. Los inmuebles siempre tienen un titular. En última instancia, ¿quién es? El Estado. El Estado. Entonces, cuando yo digo aquí, si los sucambios es un modo originario, el reo originario está en el sentido de ser el primero. Claro. Finalmente, si yo este colegio lo adquiero como subcampeón, para la ley debería ser yo el nuevo propietario, el primer propietario, todo lo de atrás ha quedado borrado. ¿No? Ese es el sentido original. ¿Por qué? Porque quiero el derecho pleno. Pleno. ¿No? En su mayor amplitud legal. ¿No? Esa era la idea. ¿No? El otro no. Para mí, bueno, tal vez eso también es bueno. Objeto. Vamos a hacer una discusión sobre el objeto del usucapión. ¿Qué se puede usucapir? ¿No? En principio, ¿qué se puede usucapir? Todos los bienes. Todos los bienes. ¿No? Primero se pueden convertir todos.